Hay varias formas de acercarse a los números complejos. La que a mí me interesa es que a lo largo de la evolución del conocimiento matemático se fueron creando distintas cosas para responder a preguntas que no tenían respuesta. Y un caso paradigmático es que los griegos descubrieron los números irracionales cuando agarraban este triángulo que tiene dos lados que miden 1 y medían esta diagonal, y esta diagonal no conocían cuánto valía la diagonal. Hacían el teorema de Pitágoras y decían, che, este número que está acá no lo conozco, resultaba ser raíz de 2, que era irracional, era desconocido para ellos. Supongo que ellos, no sé si había mujeres matemáticas en Grecia antigua. Bueno, el problema que surge, que da inicio a los números complejos es este. Tenemos este polinomio, recontra pavo, igualado a 0. ¿Y quiénes son los x? ¿Existe x real tal que x al cuadrado más 1 es igual a 0? ¿Hay algún número real que reemplazado en esa ecuación valga 0? La respuesta es que no, y lo sabemos de varias formas. X al cuadrado, sabemos que siempre es un número mayor o igual a 0. Cuando le sumo 1, entonces va a ser mayor o igual a 1. Así que nunca va a ser igual a 0. Así que la respuesta es seguro que no. Y el otro argumento que tenemos es este. La cuadrática de x al cuadrado más 1 la conocemos bien. Y es así. Pasa por el 1 del eje Y y pega la vuelta. Entonces esa cuadrática es siempre por arriba del eje X, nunca corta el eje X, así que no tiene raíces. Así que la respuesta es doblemente no. No contentes con eso, podemos decir, bueno, agarro esta cosa y digo, es solución de esa ecuación. Entonces digo, sea I, no puede ser real porque ya dijimos que solución real no hay. Entonces sea I no real, o sea, irreal. Si no es real, es imaginario. Yo acá me conecto con sexto sentido inmediatamente. Entonces sea I algo que no es real, tal que cuando lo reemplazo en esa ecuación me da 0. O, dicho de otra forma, que al cuadrado me da menos 1. Entonces ahí aparece por primera vez algo inventadísimo que al cuadrado vale menos 1. Esa es como la génesis de quién es esta cosa que está acá. Es algo que no es real. En base a eso nos fabricamos los números complejos, que la letra que se suele usar es z, que es agarrar un número real, agarrar otro número real y multiplicarlo por esa i. Entonces acá ponemos a y b son números reales. Entonces con esta combinación de dos números reales, uno de ellos multiplicado por i, fabricamos los números complejos. Nombres importantes. Esta cosa que está acá se llama unidad imaginaria. Y ahí empiezan los nombres graciosos, al menos para mí. Y esto que está acá se llama forma binómica de los complejos. ¿Por qué? Porque está escrito como un binomio, tiene dos términos. Y entonces todos los complejos que se pueden escribir de esta forma forman el conjunto de los números complejos. Así que la notación es una C con el palito como tienen la tipografía de todos los conjuntos numéricos. Son los Z, tal que Z se escribe de la forma A más BI con A y B reales. Ese es el conjunto de los números complejos. Vamos con un par de ejemplos. Un complejo puede ser, vamos a ponerle Z1, 2 más 3i. Otro complejo puede ser menos 3 más 8i. Otro complejo puede ser el 10. Y otro complejo puede ser el menos 14i. Entonces, ¿por qué digo que esos cuatro son números complejos? Bueno, porque están escritos de esta forma. Tienen un número real más otro número real por i. Un número real más otro número real por i. Un número real más otro número real por i. Y por último, un número real, podríamos decir, más otro número real por i, ¿no? Entonces todos cumplen con la misma notación. Ahora una observación interesantísima es que este que está acá, si sacamos esto que no hace falta escribirlo, este es un número real, es el 10. O sea que el conjunto de los números reales es parte del conjunto de los números complejos. Los reales están incluidos en los complejos. Si recuerdan, seguramente sus clases de matemática de secundario, allá por marzo, arrancaban diciendo, bueno, tenemos el conjunto de los números naturales, que son los números para contar. Después se agregan los números enteros, entonces están incluidos. Después arman las fracciones. Después arman los números reales. Y ahora le estamos agregando un conjunto más, que es el de los complejos, que extiende esa cadena de inclusiones entre conjuntos numéricos.
Este que está acá es un número que es puro imaginario, porque no tiene parte real. La parte que hacía que el número sea real, que es esta, no está. Así que este se llama imaginario puro, que es una palabrita importante porque hay varios ejercicios que los mencionan a los imaginarios puros. Pero bueno, entonces los complejos están hechos con dos partes. La parte A, que corresponde a la parte de real, como en el ejemplo de Z3, así que se llama parte real. Y el B es la parte imaginaria, lo que multiplica al I. Y entonces se usa una notación para separar esas dos partes. Si yo digo acá, por ejemplo, la parte real de Z2 es el numerito A, menos 3. Y si digo parte imaginaria de Z2 es el numerito que multiplica a la I, 8. En este caso la parte real de Z3 sería 10 y la parte imaginaria de Z3 sería 0. Que sea 0 la parte imaginaria es lo que me dice que el número complejo del cual estamos hablando en particular es un número real. En cuanto al gráfico de estos números complejos, se grafican en un plano también. En el eje horizontal vamos a poner la parte real del número complejo y en el eje vertical vamos a poner la parte imaginaria. Entonces, si me dicen graficar complejo 2 más 3i, yo iría hasta acá. Este sería el 2 de la parte real, el 3 de la parte imaginaria, y estamos hablando de este complejo. Ahí está Z1. Si me dicen menos 3 más 8i, bueno, usé una escala malísima, pero sería menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está por allá arriba más o menos. Ahí estaría Z2. Z3 es el complejo 10. 1, 2, bueno, 3, 4. Estaría por acá. Z3 es un complejo que está sobre los números reales, son los números que están sobre el eje real. Entonces, sobre el eje real están los números reales, sobre el eje imaginario están los imaginarios puros. No voy a dibujar el menos 14, pero dibujo otro complejo imaginario puro. Por ejemplo, este que está acá podría ser el menos 2i. Lo pongo como Z5. Es un imaginario puro, entonces aparece sobre el eje vertical. ¿Qué más? Ahí acabamos de hacer algo que ya hicimos varias veces en la materia, que es inventar los números complejos. Los números complejos son esto que está acá. Y el conjunto del conjunto de números complejos es esto que está acá. Ya hicimos esto en la materia cuando inventamos los vectores y cuando inventamos las matrices. ¿Qué hacíamos una vez que inventábamos eso? Le fabricábamos operaciones. Y cuando fabricábamos operaciones, después mirábamos las propiedades. Eso todavía nos queda hacerlo varias veces más en la materia. En la práctica 6 lo hacemos 2 veces, para definir los números complejos y la semana que viene para definir los polinomios. Entonces tenemos que ponernos ahora a trabajar en qué operaciones hay entre los números complejos. Pero antes de eso, quiero hacer un paréntesis, y es que esta unidad imaginaria que acabamos de inventar, necesitamos ver qué jugo le podemos sacar a esto que está acá. Y entonces vamos a decir qué sabemos del número i. Le digo número, no es real, pero suponemos que es un número. Sabemos que al cuadrado vale menos 1. ¿Cuánto vale elevado al cubo? Y elevarlo al cubo podemos pensar que es esto. Entonces esto vale menos 1, multiplicado por i me da menos i. Si lo elevo a la cuarta, entonces esto es elevarlo al cuadrado y después elevarlo al cuadrado otra vez. Así que me queda menos 1 al cuadrado, que es 1. Elevarlo a la quinta es, bueno, ahora vamos a aprovechar este super renglón que tenemos acá, que es, sabemos que a la cuarta el i da 1. Entonces lo separo como i a la cuarta por i. Y eso me queda i a la quinta. Y esto es i. Y bueno, no lo puse, lo voy a poner ahí arriba. I a la 1 me da i. Y a la 0 me da 1. Bueno, con esto que tenemos acá, podemos hacer cualquier potencia del número i. ¿Por qué? Porque fíjense que avanza de i a menos 1, a menos i a 1, y después vuelve a empezar con la i. Entonces, si yo dijera, por ejemplo, ¿cuánto es i a la 17? Entonces esto lo pienso como i a la cuarta, por i a la cuarta, por i a la cuarta, por i a la cuarta. Eso es 16 veces i, con 1 más, i a la 17. Todos estos me dan unos. Tengo 1 a la cuarta ahí, pero 1 a la cuarta vale 1, así que me queda i. Coincidió con este i a la 1, entonces por eso me dio lo mismo que acá arriba. Lo importante es qué i a la algo me queda una vez que puse todos los i a la cuarta que podía adelante. Bueno, pero si a mí me dicen hace i a la 171, voy a estar 3 horas poniendo i a la cuarta, por i a la cuarta, por i a la cuarta. Entonces ahí hay que tirar una magia, que es la siguiente. I a la 171 dividido 4, ¿cuánto me da?
me da 4 por 4, 16, me sobra 1, bajo el 1, esto me da 4 por 2, 8, resto 3. O sea que siguiendo la magia de lo que se llama algoritmo de la división, que me dice que P es igual a C por Q más R, yo puedo decir que 171 es 4 por 42 más 3. Entonces el 171 que tengo en el exponente lo escribo como 4 por 42 más 3. Y usando las propiedades de los exponentes, esto lo puedo poner como 4 por 42 por I a la 3. Y después en el primero de los factores uso potencia de potencia. Me queda I a la cuarta a la 42 por I a la 3. Y esto es 1 elevado a la 42. Así que 1 elevado a la 42 es 1. Todo esto me da 1. Y acá me queda I al cubo. Y miramos en el recuadro de arriba, I al cubo vale menos I. Y con eso estamos. Así que I a la 171 me dio menos I. Todo esto que estoy haciendo acá es todo mentira. O es todo infundado. ¿Por qué es todo infundado? ¿A alguien le hace ruido algo? Yo estuve haciendo cosas muy relajado, pero hay una canción de Charlie del primer disco solista que se llama Yo no quiero volverme tan loco, que está León Gieco de invitado, y al final de la canción se escucha que León dice, yo creo que todo es una mentira, y grabó mi adolescencia. Y esto que está acá, podría alguien pensar que es toda una mentira. Necesito que alguien descubra por qué. Si haces raíz de los dos lados en el día al cuadrado, ¿no te queda raíz negativa? Sí, yo nunca le voy a poner raíz cuadrada. Eso es una cosa que vamos a hablar después. La cosa es esa, Joan. Muy bien. No sabemos si podemos operar así con I. Yo acá estoy usando alegremente todas las propiedades de los exponentes que conozco para números complejos, y yo no sé, perdón, para números reales, y yo no sé si todas estas propiedades que están acá se cumplen para los números complejos. Así que todo esto que estoy haciendo acá es trampa, porque yo en ningún momento les dije, vale potencia de potencia con los complejos, vale que el producto de potencias de igual base se suman los exponentes, todas esas cosas no se las dije. ¿Está bien? Entonces, todo esto que les dije acá viene a colación de lo siguiente. Les estoy enseñando los números complejos de una forma, entre comillas, pedagógica, para que entiendan cómo se construyen. Pero hay un grupo de matemáticos de una escuela, una especie de secta, que eligen estudiar la matemática de una forma completamente lógica. Entonces nunca les habrían hecho todo esto que yo les hice de qué sabemos del número I, porque esto no está justificado. Entonces definen los complejos de una forma distinta. Y al definir los complejos de una forma distinta, después deducen estas propiedades. Pero para mí es como pedagógicamente amigable decir, bueno, si sabemos esto que está acá, nos creemos esto que está acá. Entonces yo les voy a hacer un pequeño paréntesis para que sepan cómo lo podrían estudiar de la otra forma, y van a ver que no está tan bueno. Yo lo que voy a hacer ahora es decirles, bueno, voy a fabricar los números complejos de otra manera. Voy a decir que los números complejos C son los Z, que se escriben como A, B, tal que A y B son reales. Y alguien me puede decir, bueno, eso que acabas de definir es exactamente R2, ¿no? Porque es así, pares ordenados, donde en la primera coordenada ponemos un número real, en la segunda coordenada ponemos un número real. Y a ellos les digo, puede ser. Pasa que a este conjunto no le voy a fabricar las mismas operaciones que a R2. Pero si lo escribo con esta notación, este sería el punto 2, 3, este sería el punto 0 menos 2, este sería el, no me acuerdo qué número era, 10,0, y está todo bien. En vez de usar la notación binómica, estoy usando otra notación. Bueno, dejemos en paréntesis esta notación y volvamos a la forma binómica. Vamos a estar ahí como yendo y viniendo un poquito para que entiendan cómo se justificaría aquello formalmente. Entonces ahora vamos a las operaciones. Lo primero que hay que decir es que si tengo dos complejos, A más BI, uno en forma binómica y el otro también en forma binómica, C más DI, la primera operación que definimos siempre es igualdad. Entonces, ¿cuándo esos dos complejos son iguales? Z es igual a W, si las partes reales son iguales, esta con esta, y las partes imaginarias son iguales, esta con esta. Y las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. Bueno, buenísimo. Eso era más o menos obvio. Eso si lo traducimos a este mundo, vamos a hacer una cosa. El mundo este lo voy a poner en rojo y vamos a hacer la conexión. Fíjense, si yo dijera el complejo AB
es el mismo que el complejo CD, lo que diría es que A es igual a C y B es igual a D. Así que por ahora, todo esto tiene mucho olor a R2, que está bien. ¿Tá? Entonces, esa sería la definición equivalente de igualdad, pero para los complejos escritos de esa forma como pares ordenados. Volvamos al azul. Ahora sí, la siguiente operación, le hacemos caso a Victoria, es la suma. Y ahora no quiero gastarme en hacer la definición, pero si tenemos este complejo, Z, y el complejo W, que es 8 menos I. ¿Cuánto da la suma? ¿Por qué puse paréntesis? ¿Quién sabe? ¿Cuánto da Z más W? ¿Me cree todo el mundo que esto es 11 más I? Si alguien no me cree, vamos a usar el sentido común, pero van a ver que el sentido común está haciendo trampa. Porque esto es 3 más 2i z más 8 menos i. Sería como este complejo más este complejo. ¿Quién me dice que en la operación de números complejos puedo cambiar de orden para sumar estos dos y que puedo cambiar de orden para sumar estos dos, entre comillas, sacando factor común el i? Bueno, entonces ahí estamos usando o robando toda la intuición que tenemos de números reales. Estamos pensando a la i como si fuera la variable x, como si estuviera sumando esta función lineal con esta función lineal. Entonces, si sumo las funciones lineales, me queda 11 más x. Estamos considerando la i una variable, pero la i es la unidad imaginaria, es una cosa que es un engendro que no sabemos qué es. Dijimos, el i es algo que al cuadrado da menos 1 y no tenemos la menor idea qué es. Entonces, estamos como, si yo digo, usamos el sentido común para sumar, les estoy mintiendo. Entonces, si yo dijera, bueno, voy a definir con estos z y w cuánto vale la suma, diría, el complejo z más w es un complejo cuya parte real es a más c y cuya parte imaginaria es b más d. O sea, podríamos definirlo así, la parte real de z más w es la parte real de z más la parte real de w, y la parte imaginaria, esta sería la forma de definirlo formalmente, la parte imaginaria de z más la parte imaginaria de w. Y si quisiera hacer la versión roja de esto, diría el complejo A, B más el complejo C más D se fabrica así, poniendo la suma de las primeras coordenadas en la primera coordenada, la suma de las segundas coordenadas en la segunda coordenada. Así que esto cada vez más se parece a R2, porque le acabo de definir la suma y es la misma operación. Ahora viene la parte en donde empezamos a divertirnos con esto, comillas. Producto. Usemos el sentido común. Hagamos el mismo producto. Me copio el Z y el W de estos. Momento de silencio, que nadie diga nada. Agarren su cuaderno y hagan este producto. Como les salga. Lo que se les ocurra, sabiendo que lo único que tenemos de información es que inventamos el i diciendo que esto vale menos 1. Entonces, hagan lo que sea y díganme cuánto vale el producto. No está mal pensar que si tenemos un producto de dos paréntesis, hay que hacer propiedad distributiva así. Entonces voy a hacer esa propiedad distributiva y me quedaría 3 por 8 menos 3 por i más 2i por 8, que sería 16i, menos 2 por i al cuadrado. Y ahí es donde viene el i al cuadrado, que vale menos 1. Si esto vale menos 1, este término entero vale más 2. Entonces este 24 lo junto con esto, me da 26, y después este término lo junto con este y me queda más 13i. Y ahí de vuelta estamos robando porque estamos haciendo sentido común y estamos diciendo vale la propiedad distributiva para cosas que son nuevas y que no tenían esa propiedad distributiva. Entonces lo que habría que hacer, si fuéramos fundamentalistas de la lógica, es decir, el producto se hace así y fíjate a ver qué queda. Entonces si lo quisiéramos hacer de esta forma, sería la siguiente. A por B por C, perdón, A, B por C, D es un número complejo que tiene como parte real lo siguiente, AC menos B por D. Y como parte imaginaria tiene AD más BC. Y ahí es donde vuelvo para acá y cada vez que yo decía una operación decía esto se parece a R2 y ahora ya digo no tanto. Tenemos una operación que la definimos como producto cuyo resultado también es un número complejo, o sea, agarramos Z y W pertenecientes a C y fabricamos un nuevo complejo que es Z por W, que también es un número complejo, y ese número complejo tiene una operación que es esta, que es un chino, no es que es una operación sencilla, es como el producto de matrices. Cuando fabricamos el producto hicimos una operación que era rarísima, y ahí es donde nos tenemos que sorprender un poco y decir, bueno, esta operación rarísima tiene cosas que son interesantes. Entonces, este es el producto que estamos usando para hacer estas operaciones.
Entonces hay que fijarse si el producto que acabamos de fabricar cumple con la propiedad de potencia y todo eso para justificar lo que está ahí arriba. Y ahí entonces sí estaría bien explicado. Pero quiero que vean una cosa. El número i en binómica es este, el que está en 1 ahí arriba. Ese sería el i. Sería el complejo 0 más 1 por i. Y escrito en la notación de los paréntesis sería el 0,1. ¿Qué pasa si hacemos i al cuadrado? 0,1 por 0,1. Siguiendo esta formulita, hay que hacer a por c, 0, menos b por d, esto por esto, así que me queda menos 1 acá. Y después hay que hacer a por d, 0, más b por c, 0. O sea que el complejo i elevado al cuadrado me dio el número real menos 1. Ahí está justificado entonces que en este nuevo mundo que acabamos de fabricar, que se parece mucho a R2, usando este producto que está acá, que es una nueva operación, agarrás un complejo que está en el eje vertical y cuando lo elevas al cuadrado te da menos 1. Ahí está la magia. Así es como debería habérselos explicado si yo fuera fundamentalista de la lógica. Que lo soy, pero les tengo un poco de piedad, entonces no hice eso. Lo que les queda a ustedes para revisar del apunte es qué propiedades cumplen estas tres operaciones. Y la verdad que cumple todas las propiedades. Es lo más. Y nos tenemos que sorprender igual que cuando vimos el producto de matrices. El producto de matrices era una porquería rarísima y resulta que era distributivo, no sé qué. Faltaba que sea conmutativo, eso es verdad. Eso era una cosa que nos dolió. Pero así como propiedades les menciono algunas y después revisan en detalle el apunte. Si tienen z por w1 más w2 así, vale distribuir. Pensando siempre que el producto es esto, que exista la propiedad distributiva, nos tiene que sorprender. Después, que z por w es lo mismo que w por z, también se cumple. Que z a la n por z a la m es z a la n más m, todas esas cosas se cumplen. Y que z a la n y después a la m es z a la n por m, también se cumple, siempre y cuando acá los exponentes sean números naturales, ¿no? Después hablar de números negativos ahí es medio raro, pero podríamos hacerlo un poco después. Pero no, no existe algo parecido a esto. Por ejemplo, 1 más i elevado a la 1 medio. Eso no lo tenemos en los números complejos. Nada que sea fracción. Solamente números, voy a poner así directamente, enteros, adelantándome, porque todavía no les dije qué pasa con lo de los exponentes negativos. Hay una operación más, que es una operación conocida, que es el módulo. ¿Qué es el? ¿Alguien me dice geométricamente qué es el módulo en R? La distancia al 0. Bien. Entonces, si tenemos la recta así y queremos el módulo de 5, la distancia es esta. Este es el módulo de 5. Y si queremos el módulo de menos 3, esta distancia es el módulo de menos 3. Que lo que hacía simplemente era agarrar y tirar el signo menos y que me quede siempre positivo. Era muy fácil el módulo en números reales. Bueno, acá también es la distancia al 0. Y ahora si tenemos un complejo que está acá, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, y este es el complejo, z es igual a más bi, el módulo es esta distancia que está acá. Y se calcula usando Pitágoras en este triangulito. Así que acá, de vuelta, podemos decir que esto se vuelve a parecer a R2. El módulo de z es la distancia esa calculada con Pitágoras, que es la raíz de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Lo dije al revés. Y lo voy a poner como comentario. Ahí adentro no se pone i, porque nadie dice que hay que poner i. Pero bueno, la gente va a poner i, así que yo aviso. No se pone i ahí adentro. ¿Por qué no se pone i? Porque hay que poner b, que es la parte imaginaria. ¿Quién era la parte imaginaria? Era el número que multiplica a la i. No hay que ponerla i. Y tenemos una propiedad interesante con el módulo que es la siguiente. Ahora hagamos un ejemplito primero. Si yo tengo 3 más 4i, entonces el módulo de z es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 9 más 16, 5. Listo. Ese es lo que hay que saber. La propiedad importante es que si un complejo tiene módulo 0, lo único que puede ser es el complejo 0. O sea, 0 más 0i, que le vamos a poner así, 0 en azulcita. Bien, y el módulo se puede usar para calcular la distancia. Entonces, la distancia entre z y w, entre dos complejos que están más o menos lejos, piénsenlo como vectores, porque esto se parece mucho a vectores. La distancia entre estos dos es, si yo hago z menos w, me va a quedar el complejo este. Entonces, esta distancia es la misma que esa distancia. Así que esto es el módulo de z menos w. Así que eso les puede servir para algún ejercicio que habla de distancia. Bueno, y la última operación,
y ya después pasamos a una cuentita interesante, es la que se llama conjugado. Quien haya usado el conjugado en la materia análisis el cuatrimestre pasado, sabrá que hay que agarrar lo mismo, el vector, a ver, usábamos el conjugado para un límite como este, 5 menos raíz de x sobre x menos 25, por ejemplo. Y multiplicar y dividir por el conjugado era agarrar esto igualito y cambiarle de signo a uno de los términos. Bueno, acá es parecido. Si yo tengo un complejo z, que es a más bi, entonces lo que definimos en esta operación del conjugado es z con una rayita arriba, que se llama z conjugado. Es el mismo complejo donde le cambiamos de signo a la parte imaginaria. Me queda así. Nada, y es un complejo. No hay mucho misterio con eso. Si a más bi fuera, por ejemplo, el 3 más 2i, este fuera z, es 3 más 2i. Si yo quiero decir quién es el conjugado, lo que tengo que hacer es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Entonces me quedaría 3 menos 2i. Entonces eso lo que hace es mandarme el complejo para abajo de forma simétrica. Ese sería z conjugado. O sea que lo que agarra es hacer una simetría respecto al eje real. Entonces, primer propiedad, si z es igual a z conjugado, entonces tiene que ser un número real, porque si le hace esto, significa que agarraste el complejo z y le hiciste la simetría respecto al eje real. Y si te volvió a dar z, quiere decir que cuando hiciste la simetría caíste en el mismo punto. Y si caíste en el mismo punto, quiere decir que estaba sobre el eje de simetría, sobre la línea. Así que entonces eso quiere decir que z es real. Me hace mucha gracia decir que es imaginario o es real. Estos nombres que le pusimos. Bueno, z pertenece a los reales. Y al revés vale lo mismo. Así que acá tenemos un sí, solo sí. Y la otra propiedad, recontra importante, esta muy, muy, muy importante, con la demostración la vamos a justificar. ¿Qué pasa cuando hacemos z por z conjugado? Supongamos que z es a más bi y lo multiplicamos por a menos bi. Hagamos la cuenta. Me queda a por a cuadrado. Después me queda a menos bi, me queda menos a bi. Después me queda bi por a, que lo pongo en orden alfabético, me queda a bi. Y después me queda esto por esto, que es menos b cuadrado y cuadrado. Entonces esto vale menos 1, así que este término entero me da más b cuadrado. Esto se va con esto y me queda a cuadrado más b cuadrado. Y acá teníamos a cuadrado más b cuadrado. O sea que me quedó lo mismo que el módulo de z, pero sin la raíz. Y me quedó lo mismo que el módulo de z, pero sin la raíz. Lo que me quedó es el módulo de z elevado al cuadrado. Así que esta propiedad, muy importante, la vamos a usar mucho. Quiero mostrarles dos cosas más y terminamos. Una de las cosas que hicimos con matrices, lo quiero hacer ahora con números complejos, que es lo contrario en una operación. Si yo tengo la suma y tengo el complejo 3 más 4i, ¿quién es el que tengo que poner acá sumando para que la cuenta me vuelva a dar lo mismo? ¿Quién es el neutro de la suma? El neutro de la suma es poner 0 más 0i, el número 0. Entonces, este es el neutro de la suma, así que podríamos poner esta notación. El 0 de los números complejos es 0 más 0i, que de hecho es lo que escribí ahí arriba, puse 0 en negrita azul. Entonces, después cuando queremos pensar el opuesto para la suma es ¿quién tengo que poner ahí para que la cuenta me dé 0? Y la respuesta es bien sencilla. Si la parte real es 3, ahora tengo que poner parte real menos 3. Si la parte imaginaria es 4, ahora tengo que poner la parte imaginaria menos 4. Y me queda así. O sea que el complejo opuesto a z se consigue haciendo menos 1 por z. Ah, bueno, ahí me dije algo más. Pero es eso, ese es el opuesto. ¿Está bien? Y fíjense que esta es la operación de un número complejo multiplicado por otro número complejo. No sé si me creyeron eso, pero esto que está acá es lo mismo que el complejo menos 1 multiplicado por 3 más 4i. Pueden chequearlo, estoy hablando de operaciones de números complejos, no estoy saliendo de ese mundo. Y ahora podemos pensar lo siguiente, el 3 más 4i, ¿por quién lo tengo que multiplicar para que la cuenta me dé de vuelta 3 más 4i? ¿Quién es el neutro del producto? El número complejo que tengo que poner para que la operación multiplicación no haga nada es el complejo 1 más 0i. O sea, el mismo neutro que ya conocíamos de los números reales, porque este es el número real 1, ¿no? Sirve para elemento neutro de un mundo más grande que es el de los números complejos. Así que podríamos poner así, el 1 de los complejos es el 1 más 0i, que es el 1 de los números reales. Choqueante. Tenemos esta construcción. Ahora la pregunta es, ¿quién es el inverso? 3 más 4i multiplicado por quién me da 1 más 0i.
Y ahora se pone más interesante. Y la respuesta es no sé. Entonces, lo que se puede hacer, y no lo hicimos en matrices, es pasar dividiendo. Entonces ahora, de vuelta voy a hacer trampa. Les voy a hacer de cuenta que vale pasar dividiendo complejos cuando es algo que no definí, pero que lo voy a poder hacer. Pero que si me dejan, van a ver que funciona y después si quieren, buscan la definición formal. Pero yo quiero averiguar quién es este complejo. Si este se llama Z, yo quiero poner acá un W que multiplicados me dé 1. Eventualmente ese W va a ser el inverso de Z y lo escribimos así. ¿Qué haría? Yo diría W tiene que ser el 1 dividido 3 más 4i. Bueno, Pablo, pero me estás diciendo que tenemos que dividir complejos. No vimos cómo dividir complejos. Allá vamos. Paréntesis de división, que no es otra cosa que multiplicar. Así que por eso no lo vimos. Si yo quiero hacer el complejo este, 2 más 3i dividido 5 más 2i, lo que hago es multiplicar este complejo por 1. Pero ese 1 lo voy a escribir así, como el conjugado del que está abajo, en el numerador y en el denominador. Y ahora multiplico las fracciones, la de arriba por de arriba y el de abajo por el de abajo. Acá, como estoy multiplicando un complejo por su conjugado, ya sé que la cuenta me da el módulo al cuadrado. Así que acá pongo 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, usando la propiedad importante que recuadré antes. Y acá arriba tengo que hacer el producto entre esto y esto con la distributiva. Así que me queda 10 menos 4i más 15i menos 6i cuadrado. Entonces este término, como nos pasó siempre en los productos, se transforma en un más 6. Así que esto me dio 16 más 11i sobre... Y lo interesante es que acá tengo un número real. Me da 25 más 4, 29. Y lo otro que hago para terminar es repartir el 29 con los dos términos de adelante. Entonces esto me queda 16 sobre 29 más 11 sobre 29i. Y esta es la respuesta de la división. Acá tengo un número real más otro número real multiplicando por i. Así que esa es la forma binómica del resultado de la división. No lo voy a hacer, pero si alguien quiere transformar la división en una operación formal, lo puede hacer. O sea, tiene que agarrar y decir, bueno, inventemos la división entre a, b y c, d. Esto me da qué complejo. Y tienen que poner ahí una formulita que sirva para hacerlo. Lo que tienen que hacer es hacer esta cuenta usando esto con letritas y ver cuánto da, y después este resultado meterlo acá y este resultado meterlo acá. Es un poco el lío de cuentas, pero nadie se va a morir intentándolo. Así que si ahora yo quiero hacer 1 dividido 3 más 4i, puedo hacerlo sin problemas. Lo que tengo que hacer es agarrar a ese complejo y poner el conjugado multiplicando y dividiendo. Entonces esto me queda 3 menos 4i, 3 menos 4i. Arriba me queda 1 por 3 menos 4i, que me da lo mismo, no hay problema. Y abajo tengo que hacer la distributiva, pero en realidad como tengo un complejo por su conjugado, yo sé que me da el módulo al cuadrado. Así que me da esto. Así que esto es 3 menos 4i sobre 9 más 16, 25. Así que ese W me dio 3 sobre 25 menos 4 sobre 25 por i. Este que está acá es el inverso de z. Y se llama z a la menos 1, la misma notación que usamos antes. Y ahora eso lo podemos sacar de esta superpropiedad que está acá. Este que está acá, que es el z a la menos 1, lo calculamos acá como 1 sobre z, ¿no? Porque la ecuación que planteamos es esta. Z multiplicado por el inverso me tiene que dar 1. Este que está acá era el W, que finalmente lo llamé z a la menos 1. ¿Cómo se consigue el z a la menos 1? Pasando dividiendo este. Z a la menos 1 es 1 sobre z. Eso es lo que hicimos. Ahora fíjense que de acá arriba sabemos que z por z conjugado me da, lo voy a escribir acá más grande, z por z conjugado me da módulo de z. Entonces yo quiero saber cuánto vale 1 sobre z. Entonces hago lo siguiente, paso esto dividiendo para allá y esto dividiendo para allá. Y me queda z conjugado sobre módulo de z es igual a 1 sobre z. Y 1 sobre z es z a la menos 1. Así que finalmente el inverso de z es esto que está acá. Y fíjense que nos quedó exactamente eso. Porque el módulo de este número es 25 y me quedó el conjugado de este, 3 menos 4i, todo dividido por 25. Así que eso puede quedar como formulita si les sirve. Pero más allá de eso les digo, esta fórmula la vamos a usar mucho y vamos a jugar con ella. Bueno, para terminar me voy a meter con el tema raíces cuadradas de un número complejo. Y acá tengo que hacer una aclaración, que es la siguiente. Esto espero que no sea conflictuador para ustedes.
¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 9? 3. Y si yo pregunto quiénes son ¿cómo es que pensaron esta cuenta? Si yo les digo, quiero calcular la raíz cuadrada de 144, un número un poco más difícil, ¿qué es lo que tengo que pensar para bucear ahí en... Ahí Hacho agregó el -3 y ahí se está metiendo en la polémica. ¿Qué tengo que pensar para contestar esta pregunta? 12 o menos 12. ¿Por qué eso? Porque la raíz cuadrada de 44 se piensa como qué número elevado al cuadrado me da 144. Exacto. Entonces, en mi cabeza, voy a hacer así, está esto. ¿Qué número al cuadrado da 144? Y la respuesta es 12 y menos 12. Pero no. Cuando ustedes tienen este simbolito que está acá y este simbolito que está acá, lo que están pensando es qué número positivo es solución de esta ecuación. Entonces la respuesta únicamente es esta. La raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Lo que tiene que pasar por su cabeza es qué número positivo al cuadrado me da no sé cuánto. La raíz cuadrada es una sola. Por eso adelante se pone el más menos. Porque si no, no habría que poner el más menos. Si esto tuviera como soluciones 12 y menos 12, no habría que poner esto que está acá. Pero hay que ponerlo. Eso es muy importante. Entonces, las raíces de índice par, cuando hacemos la cuenta en nuestra cabeza, tenemos que pensar que el resultado siempre tiene que ser positivo. O 0 podría ser si llego a poner la raíz cuadrada de 0. Pero esto es muy importante. Entonces ahora vamos a hablar de raíces cuadradas de números complejos. Cuando hablemos de raíces cuadradas vamos a pensar en esto, no vamos a usar nunca la notación de la raíz, porque la raíz implica que el resultado tiene que ser positivo. Este simbolito implica que el resultado es positivo. Y les tiro una cosa tristísima de los números complejos, es que los complejos son imposibles de ordenar. No se pueden ordenar los números complejos, no se puede decir este es más grande que este y este es más grande que este, imposible totalmente. Se puede llegar a absurdos diciendo el i es más grande que 0 o el i es más chico que 0. Así que absurdos, o sea que c es inordenable. Así que cuando yo quiera decir raíz de 1 más 2i, no puedo ponerlo porque no sé cómo decir que el resultado tiene que ser positivo. ¿Qué significa que calculas raíces cuadradas? Lo vamos a traducir en esto. Busco w complejo, tal que cuando lo elevo al cuadrado me da menos 3 más 4i. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Si el w es un número complejo, lo escribo de esta forma, a más bi. ¿Qué pasa cuando el a más bi lo elevo al cuadrado? Ah, no se los dije, pero la formulita del cuadrado del binomio funciona bien con los números complejos. ¿Por qué? Porque la formulita del cuadrado del binomio se demuestra siendo distributiva, y la distributiva tal vez me creyeron que vale. Así que esto es a cuadrado más 2abi más bi al cuadrado. Entonces este término es b cuadrado por i cuadrado y entonces es menos b cuadrado. Así que esto me da a cuadrado menos b cuadrado, lo pasé para adelante, 2abi. ¿Por qué lo pasé para adelante? Porque esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. El término que no tiene i y lo que multiplica al i. ¿Para qué hice todo esto? Porque acá tengo una igualdad. Si tengo una igualdad, eso se descompone en las partes reales son iguales y las partes imaginarias son iguales. La parte real de esto es a cuadrado menos b cuadrado. La parte real de esto, bueno, menos 3, obvio. La parte imaginaria del w cuadrado es 2ab y la parte imaginaria del menos 3 más 4i es 4. Así que ahora tengo que averiguar cuánto valen a y b. ¿Cuál es el problema de ese sistema? No es un sistema de ecuaciones lineales. No podemos hacer nada de lo que vimos en la práctica 2 para resolver ese sistema. Ese sistema, en general, los sistemas de ecuaciones polinomiales como ese son difíciles de resolver, pero acá tenemos una magia. Si w cuadrado es igual a z, a esto que está acá, entonces el módulo de w al cuadrado, uy, se me escapó, es igual al módulo de menos 3 más 4i. El módulo de w por z es el módulo de w por el módulo de z. El módulo se separa en la multiplicación. Entonces, si tienen el módulo de w a la n, de ahí se deduce que es el módulo de w elevado a la n. La n se puede sacar afuera del módulo, moraleja. Entonces, de acá puedo escribir que el módulo de w al cuadrado es lo mismo que el módulo de menos 3 más 4i. Y ustedes lo estoy agregando al sistema, estoy agregando una ecuación más que yo sé que se tiene que cumplir. ¿Qué gano con eso? ¿Cuánto vale el módulo de w? Vale, w era a más bi. Entonces el módulo de w es a cuadrado más b cuadrado con la raíz. Pero como tengo este cuadrado, la raíz se me va. Y el módulo de menos 3 más 4i es menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado con la raíz. Así que a cuadrado más b cuadrado me da 5.
La raíz de 25, 5. O sea que ahí tenemos una tercera ecuación que sabemos que se cumple y que me puede ayudar a resolver el sistema. Entonces ese sistema, que era un sistema de ecuaciones no lineales, era medio feo. Yo ahora le agrego esta ecuación y el sistema va a quedar un poco más amigable. ¿Por qué? Porque mi sistema tiene tres ecuaciones. Esta y esta. Pero la ecuación 1 y 3, si las resto o las sumo, ya saco un montón de información. Entonces empiezo por ahí. Resto 1 menos 3. Entonces me queda a cuadrado menos b cuadrado, menos a cuadrado más b cuadrado, y a la derecha me queda menos 3 menos 5, ¿no? Resté lo que está en 1 menos lo que está en 3. Este se cancela con este y me queda menos 2b cuadrado es igual a menos 8, así que b cuadrado es igual a 4, b vale 2 o menos 2. Acuérdense que estas son ecuaciones de números reales, a y b son números reales, así que ya puedo pensar que estoy en un sistema de ecuaciones con incógnitas reales. Una vez que tengo que b vale 2 o menos 2, averiguo cuánto vale a reemplazando en 1 o en 3. Entonces reemplazo en 1. Tengo a cuadrado menos b al cuadrado. b al cuadrado vale 4. Es igual a menos 3. Entonces a al cuadrado vale 1. Entonces a vale 1 o menos 1. ¿Cuántas soluciones tengo? Si a vale 1 o menos 1 y b vale 2 o menos 2. 1 es la parte real, 2 es la parte imaginaria, o w es 1 es la parte real y menos 2 es la imaginaria, o w es menos 1 más 2i, o menos 1 menos 2i. ¿Les parece bien esto? Estamos calculando raíces cuadradas y tengo 4 soluciones. En nuestro mundo, cuando hablamos de raíces cuadradas, en general estamos hablando de 2. Fíjense que estoy diciendo raíces cuadradas. Estoy pensando quiénes son los números que al cuadrado me dan 9. La respuesta son 3 y menos 3. La clave es lo que dice Nicolás. Nunca tocamos la ecuación 2. Y la ecuación 2 la vamos a usar solamente para lo siguiente. De acá saco que a por b tiene que valer 2. Y más allá de que valga 2, tiene que dar positivo. Entonces, para que a por b me dé positivo, a y b tienen igual signo. Acá a y b tienen igual signo, muy bien. Acá a y b tienen distintos signos, se van. Acá tienen distintos signos, se van. Y acá tienen igual signo, se quedan. Así que las raíces cuadradas de z son estas. 1 más 2i menos 1 menos 2i. Y hago uno más para terminar porque ya me entusiasmé. Si mi complejo ahora es el menos 4. Si yo me hacía esta pregunta con números reales, ¿quiénes son los números que al cuadrado me dan menos 4? Respuesta, no hay, porque al cuadrado me tiene que dar positivo. Ahora en complejos me pregunto, busco w complejo tal que al cuadrado me dé menos 4. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. W es a más bi, w al cuadrado, según la cuenta que hicimos antes, me da esto. Ya me lo sé de memoria porque lo hice muchas veces. Me da esto. Y entonces el w cuadrado igual a menos 4 lo traduzco en lo siguiente. Las partes reales son iguales. La parte real de w al cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado. La parte real de esto es menos 4. La parte imaginaria de w al cuadrado es 2ab. La parte imaginaria de menos 4 es 0. Y por último, el módulo de w al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Y el módulo de menos 4 es 4. Entonces, lo estoy resolviendo exactamente igual que el ejemplo anterior, solo que tengo una ventaja. Esa ecuación 2 está muy linda. Solamente eso. Pero hago lo mismo. Sumo, ahora en vez de restar, pero es exactamente lo mismo. La ecuación 1 y la ecuación 3. Me queda 2a cuadrado es igual a 0. Sumé esto con esto y se canceló el b cuadrado. Y sumé esto con esto y me dio 0. Ya está. Eso me dice que el número a tiene que valer 0. Buenísimo. El a vale 0. Eso hace que se cumpla de una la ecuación 2, si a vale 0. Porque me queda 0 por b vale 0. Pero ahora eso lo reemplazo en 1 o 3. Lo reemplazo en 3 y me queda 0 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 4. Entonces b vale 2 o menos 2. Y ya está. Mis complejos son 0 más 2i o 0 menos 2i. Fíjense que la ecuación 2 ya dije que se cumplía, así que no tengo que ir a hacer el chequeo de los signos como pasó antes. Las raíces del menos 4 en complejos son 2i y menos 2i. Y a partir de ahora esta cuenta no la hacemos más, porque si a mí me decís la raíz cuadrada de menos 4, yo necesito primero algo que al cuadrado de 4, que es 2. Y después algo que me dé el menos este. ¿Y qué cosa al cuadrado me da el menos? Y el i. Entonces la respuesta es 2i o menos 2i. Entonces la respuesta es esta, más y menos 2i.
Si me dicen la raíz cuadrada del menos 144, yo sé que 12 al cuadrado da 144. Si le pongo la i, me va a dar menos 144. Más y menos, las dos raíces del 144.